Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó hoy la reforma al Código Electoral que fue aprobada en diciembre del 2020 y con la que la Registraduría esperaba implementar nuevas reglas de juego en los certámenes electorales. Con 6 votos en contra y 3 a favor, la reforma al Código no pasó el examen debido a que los magistrados consideraron inconstitucional que el proyecto hubiera sido aprobado en sesiones extraordinarias del Congreso. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió hoy la demanda de Nicaragua contra Colombia por un presunto incumplimiento del gobierno colombiano al fallo que emitió ese mismo tribunal hace 10 años. Dicho fallo le entregó a los nicaragüenses más de 70.000 kilómetros del Mar Caribe. Los gobiernos de los dos países se declararon victoriosos tras conocer la decisión de la Corte. El coagente de Colombia, Manuel José Cepeda, declaró que la pretensión principal de Nicaragua de que se decretara el incumplimiento de Colombia fracasó. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las lluvias siguen provocando emergencias en diferentes regiones del país. En Caldas, un deslizamiento de piedras y lodo provocó el cierre de la vía entre Manizales y Medellín a la altura del kilómetro 77. El desprendimiento de roca provocó daños en un poliducto de Ecopetrol. Esta situación generó un alto riesgo. Este es un poliducto que va de Medellín a Cartago. En el Valle del Cauca, 2 municipios se enfrentan graves emergencias. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Putin declara la victoria de Rusia en la ciudad ucraniana de Mariupol. Ucrania desmiente a Putin y advierte que hay 120.000 civiles ucranianos atrapados en Mariupol. En Varsovia hay más ucranianos refugiados que polacos, dice su alcalde, y pide ayuda a la comunidad internacional para manejar la crisis. Presidente Biden veta a los barcos de Rusia para ingresar a puertos de Estados Unidos y anuncia más ayuda militar para Ucrania. El presidente español se reúne con Zelensky en Kiev y anuncia la mayor ayuda militar y humanitaria desde España. Rusia veta a Kamala Harris, a Mark Zuckerberg y 29 estadounidenses más. La OEA suspende a Rusia como observador permanente. Biden inicia proceso para designar a Colombia como principal aliado no perteneciente a la OTAN. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente Putin declaró la victoria sobre Mariupol y ordenó bloquear la planta siderúrgica de esa ciudad donde se ocultan miles de ucranianos. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que sus tropas tomaron con éxito el control de la ciudad ucraniana de Mariupol y ordenó asediar a los últimos combatientes atrincherados en la planta industrial de Azovstal. Владимир Владимирович, вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода Азовсталь. Putin ordenó al ejército ruso no asaltar la planta de Azovstal, el último bastión ucraniano, y en su lugar bloquearla, ya que mostró su deseo de salvaguardar la vida de los soldados rusos. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. En estas grandes instalaciones industriales todavía se encuentran 2.000 militares ucranianos, según el ministro de Defensa ruso. Para Kiev, que ha solicitado un corredor humanitario, hay unos 1.000 militares y 500 civiles refugiados allí. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que no toda Mariupol está bajo control ruso y denunció que 120.000 civiles están atrapados en esa ciudad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que Rusia controla la mayor parte de la ciudad portuaria de Mariupol, pero dijo que las fuerzas ucranianas permanecen allí y que alrededor de 120.000 civiles no pueden salir de la ciudad sitiada.
ви знаєте, складна і ситуація погана. З вчорашнього дня ми вважаємо, що вона практично не змінилась. Ви знаєте, заблоковані декілька тисяч людей, наших військових, а також цивільних людей, які поруч знаходяться з ними. Жінки, діти в основному там. А також десь біля 120 тисяч, також нашим колегам я розповідав ці деталі, де по нашим розрахункам біля 120 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів. Zelensky también dijo que los rusos no han respondido a sus propuestas para realizar intercambios de prisioneros. Тому є дипломатичний шлях і шлях військових. Більше ніяких шляхів немає. Щодо дипломатичного не додав. Ми спробували через Турцію, через президента Ердогана, якщо не хочуть напряму нам давати наших людей або обмінювати. Поки що це не зроблено. Всі варіанти ми росіянам запропонували. Чекаємо на відповідь. El mandatario ucraniano también acusó a Rusia de bloquear los corredores humanitarios a través de los cuales se ha estado evacuando a las personas, pues miles de civiles siguen refugiados en varios subsuelos de la planta de acero de Azovstal, tratando de huir de los intensos bombardeos que suceden desde hace más de un mes y medio. Las autoridades de Varsovia, capital de Polonia, advirtieron que la comunidad internacional y el gobierno deben coordinarse mejor para brindar apoyo a la ciudad, que enfrenta una grave crisis debido a que ya hay más refugiados ucranianos que ciudadanos polacos. Mientras los ucranianos que huyen de la guerra continúan dirigiéndose a la frontera con Polonia, las autoridades locales de Varsovia, capital del país, advirtieron que la ciudad ha alcanzado su capacidad máxima para aceptar refugiados y si hay otra ola, Europa y Estados Unidos tendrán que intervenir y compartir la carga. Además, es necesario que la comunidad internacional y el gobierno polaco se coordinen mejor. We need the European Union and the United Nations to step in to actually institute a full coordinating mechanism, and the government needs to ask for that. It needs to ask for the solidarity platform to be initiated, and only then we will be able to actually deal with the magnitude of the problem. Mientras se debe brindar apoyo directamente a los gobiernos locales y las organizaciones benéficas que ayudan a los refugiados. The main argument remains the same. We need direct assistance because there is no strategy on the part of the government. A lot of what you see in Poland is based on improvisation. We need the European Union and the United Nations to step in. Varsovia, junto con otros importantes centros urbanos de Polonia, ha aceptado a miles de refugiados y la población de Varsovia ha crecido alrededor de un 15% desde que Rusia invadió a Ucrania, por lo que su gobierno considera necesarias ayuda para hacer frente a la magnitud del problema. Estados Unidos anunció la prohibición de acceso a todos los barcos vinculados a Rusia en puertos del país y comunicó que entregará $800 millones en ayuda militar para Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que prohibirá la entrada de barcos afiliados a Rusia en los puertos estadounidenses, lo que describió como otro paso crítico para negar a Rusia los beneficios del sistema económico internacional que tanto disfrutó en el pasado. El mandatario estadounidense también anunció un nuevo paquete de $800 millones en ayuda militar para Ucrania y dijo que ayudaría a las fuerzas de Kiev en la lucha contra las fuerzas rusas en la región de Donbass. Today, I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east, in the Donbass region. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones. In the past 2 months, we've moved weapons and equipment to Ukraine at record speed. We've sent thousands of anti-armor and anti-missile helicopters, drones, grenade launchers, machine guns, rifles, radar systems. More than 50 million rounds of ammunition had already been sent. Biden prometió que la ayuda militar estadounidense para Kiev no se agotará y dijo que se estaba preparando para pedir al Congreso más fondos para mantener el flujo de armas y municiones sin interrupción. Por otro lado, Biden anunció que Estados Unidos aceptará hasta 100.000 refugiados ucranianos en el marco de un nuevo programa que comenzará la próxima semana para permitir a los ucranianos que huyen de la invasión de Rusia a su país de origen venir a los Estados Unidos temporalmente si tienen patrocinadores estadounidenses. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió con Volodymyr Zelensky en Kiev y anunció 200 toneladas de ayuda militar a Ucrania.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, recorrieron las calles de Borodianka, localidad en Bucha, al noreste de Kiev, donde los residentes denunciaron ejecuciones de civiles por parte de las tropas rusas antes de que partieran hacia el este del país. Sánchez divulgó a través de su cuenta de Twitter que se encuentra conmovido por el horror y las atrocidades de la guerra de Putin y agregó que los gobiernos europeos no dejarán solo al pueblo ucraniano. El mandatario del gobierno español también dijo que enviará 200 toneladas más de material militar a Ucrania, lo cual duplica la ayuda militar enviada hasta ahora por Madrid. First, on the military side, I want to announce that a new shipment of military materials is on its way to Ukraine. In fact, a ship of the Spanish Navy, the Isabel, sailed off today from a Spanish port bound for Poland, loaded with 200 tons of modern ammunition and all the material. The ship carries 30 trucks, several special heavy transport vehicles and 10 smaller vehicles loaded with the military material that will be transferred to Ukraine. Sánchez también dijo que su país pedirá a la Corte Penal Internacional que investigue los presuntos crímenes de guerra rusos en Ucrania y que planea enviar investigadores de crímenes de guerra allí. Por su parte, Frederiksen también se comprometió a enviar más armas a Ucrania, ya que manifiesta que eso es lo que más necesita el país. Rusia cerró los consulados de 3 naciones exsoviéticas y además sancionó a un grupo de casi 30 funcionarios estadounidenses, incluida la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó que clausuró los consulados de 3 naciones bálticas y exsoviéticas, Letonia, Lituania y Estonia. El ministerio señaló que la medida apunta a las sedes diplomáticas de Letonia en San Petersburgo y Pskov. Según el comunicado, se ordenará a todos los empleados que se retiren y se les declarará persona non grata. Además, agrega que la decisión se tomó sobre la base del principio de reciprocidad, así como teniendo en cuenta la prohibición por parte de las autoridades de estos países de asistencia militar a Kiev. Además, Rusia amplió su lista de bloqueo que prohíbe a otros 20 funcionarios y figuras estadounidenses ingresar a Rusia de forma indefinida, incluida la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. Asimismo, la justicia rusa impuso una multa de 4 millones de rublos, unos 45.000 euros, contra Google por difundir presuntamente información falsa sobre la guerra en Ucrania. La Organización de los Estados Americanos aprobó la suspensión de Rusia como observador permanente a raíz de la invasión a Ucrania. La resolución fue aprobada con 25 votos a favor, 0 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia. Con esto la OEA suspende inmediatamente a Rusia hasta que, abro comillas, el gobierno ruso cese sus hostilidades, retire todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia, cierro comillas. Según Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no están diseñados para abordar las crisis globales. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no fueron diseñados para manejar las múltiples crisis que ahora enfrentan, incluidas las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania y la pandemia del COVID-19. We face challenges that require investment on a scale that an international institution can't manage on its own, like climate change. And the investments needed for climate change will add up to just trillions and trillions of dollars. Yellen agregó que Estados Unidos le dará a Ucrania otros $500 millones en ayuda directa para continuar con las operaciones críticas del gobierno y evitar un empeoramiento de la crisis humanitaria. I'm committed to working with our partners and allies to support Ukraine's economic needs in the short term and the long term. In the meeting, I shared the United States' commitment to another $500 million of immediate funding to help Ukraine continue critical government operations, such as salaries, pensions, and other social assistance programs necessary to avoid a worsening of the humanitarian situation in Ukraine.
La secretaria del Tesoro también se refirió sobre una eventual decisión de prohibir la importación de energía rusa y dijo que si se pudiera encontrar una manera de hacerlo sin dañar a todo el mundo a través de precios de energía más altos, sería lo ideal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició formalmente el proceso para declarar a Colombia como principal aliado no perteneciente a la OTAN. Este estatus especial le ha sido otorgado a otras 2 naciones latinoamericanas. El mandatario estadounidense envió hoy un memorando oficial a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, en el cual notifica formalmente a Senado y Cámara su decisión de designar a Colombia como principal aliado no perteneciente a la OTAN. Estoy notificando mi intención de designar a Colombia como aliado principal no OTAN. En el memorando obtenido por Noticiero 1 CMI, Biden destaca que toma esta decisión como reconocimiento del valor de Colombia para Estados Unidos y la región. Hago esta designación en reconocimiento a la importancia de la relación Estados Unidos-Colombia y la crucial contribución de Colombia para la seguridad regional e internacional. Este estatus especial solo le ha sido otorgado a otras 2 naciones latinoamericanas, Argentina y Brasil. La designación proporciona a Colombia algunos beneficios comerciales e impulsa oportunidades de cooperación en materia de seguridad entre ambos países. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado en un avión de la DEA desde Tegucigalpa hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y puede enfrentar una pena de cadena perpetua. El exmandatario había apelado la decisión, pero un tribunal negó el reclamo y le dio vía libre al gobierno para enviarlo a territorio estadounidense. En medio de un gigantesco operativo de seguridad, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández dejó la prisión que ocupaba desde mediados de febrero en el este de Tegucigalpa para luego ser trasladado en helicóptero hasta una base aérea de la Fuerza Aérea Hondureña al sur de la capital. Allí lo esperaba un avión de la DEA que luego lo llevó rumbo a los Estados Unidos. Antes de ser extraditado, el exmandatario afirmó que es inocente y que está siendo sometido a un proceso injusto. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dice: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Alguna vez aliado de Washington, Hernández es requerido por fiscales estadounidenses acusado de participar en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína entre 2004 y 2022, cargo que le podría hacer enfrentar una pena de cadena perpetua en el país norteamericano. Pese a que China anunció otros 8 muertos por coronavirus en Shanghái, el gobierno comenzó una nueva fase de flexibilización a las estrictas medidas anti-COVID que había impuesto hace más de un mes y por las cuales llegó a poner en aislamiento permanente a más de 26 millones de personas. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció el fallecimiento por coronavirus de 8 personas en Shanghái, con lo que la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia en China asciende a 4.663. La ciudad, que contabilizó el lunes sus primeras muertes por COVID, sumó un total de 25 fallecidos desde que comenzó el confinamiento hace más de un mes a raíz de un abrupto aumento de casos. Las autoridades informaron que detectaron 17.166 casos asintomáticos, solo 100 fuera de Shanghái. Sin embargo, a pesar de que la cantidad de fallecimientos continúa proliferando, las autoridades locales tomaron la decisión de relajar el confinamiento establecido desde principio de mes, cuando 25 millones de personas fueron obligadas a recluirse en sus hogares. La prudente medida contempla habilitar la circulación de 12 millones de habitantes en un marco donde la ciudadanía ha manifestado su malestar por los intensos días de encierro que implicaron dificultades para obtener comidas, problemas en las cadenas de suministros y congelamiento en procesos productivos de numerosas empresas. Por cuarta semana consecutiva, los contagios y muertes por coronavirus cayeron en todo el mundo, pero científicos y expertos aseguran que se está subestimando la cifra de casos nuevos debido a la falta de pruebas COVID para detectar el número exacto de contaminados, algo que podría desencadenar una nueva crisis.
Hace 10 días, el número de infectados por COVID-19 diarios en el mundo promediaba 1,5 millones y ya los expertos de la Organización Mundial de la Salud advertían que se estaban haciendo menos testeos para rastrear al coronavirus y que eso era un problema para vigilar las mutaciones que el patógeno realiza con el tiempo. La Universidad Johns Hopkins registró 900.000 nuevos contagios en solo 24 horas, muy por debajo de los más de 2 millones que venía computando a diario. Y hace 2 días las cifras marcaban solo 320.000 positivos. Los científicos advierten que se deben controlar mejor los casos y las subvariantes. And I think that we're dramatically undercounting cases. We're probably only picking up 1 in 7 or 1 in 8 infections. So when we say there's 30,000 infections a day, there's probably closer to 250,000 infections a day. Es indudable que la variante Omicron está en retirada si miramos los picos registrados hace 3 o 4 meses. Pero los especialistas advierten que nuevas subvariantes como BA2, BA4 y BA5 de Omicron están avanzando y que hay dificultades para rastrearlas por los pocos testeos que hoy las naciones y los particulares en forma privada realizan diariamente. Una comisión parlamentaria investigará por posible desacato al primer ministro británico Boris Johnson. Intentará determinar si este mintió a la Cámara de los Comunes durante la investigación derivada de las fiestas organizadas en la sede del gobierno durante la etapa de confinamiento impuesta por la pandemia. Esta pesquisa amenaza la permanencia de Johnson en el poder. Una mayoría de diputados dio luz verde a que la Comisión de Privilegios del Parlamento británico indague si el primer ministro Boris Johnson mintió durante cada una de las comparecencias en las que intentó explicar el asunto de las fiestas prohibidas en la sede del gobierno durante el confinamiento. La decisión de investigar al premier por desacato se dio por consenso y sin la necesidad de votar formalmente la moción presentada por el opositor Partido Laborista. Además, nunca en la historia del Reino Unido un primer ministro había incumplido la ley durante su mandato, y las pobres excusas de Johnson ante el Parlamento se han limitado a pedir perdón por sus errores, pero insiste en asegurar que nunca fue consciente de que las fiestas iban en contra de las normas que su propio gobierno había impuesto a los ciudadanos. Johnson no participó en el debate por encontrarse de viaje en la India, desde donde aseguró que no tiene nada que ocultar. It's very important that nobody should say that we're trying to avoid scrutiny. And I don't want to avoid scrutiny. And so why did you try and block the vote? Because what I don't want to do is to have endless discussion about this when we don't know the conclusion of the La pesquisa amenaza la permanencia de Johnson en el poder, especialmente después de que la bancada oficialista quedó inusualmente vacía ante la alta abstención de los conservadores y dejó en evidencia la caída del apoyo del premier entre sus propias filas. Como un triunfo, calificó el gobierno de Nicaragua la decisión de la Corte Internacional de Justicia que determinó que Colombia violó los derechos de Nicaragua en el Mar Caribe. Nicaragua celebró que la Corte Internacional de Justicia le haya dado la razón en su litigio con Colombia, lo que le permitirá extender permisos de pesca y cualquier permiso de exploración y explotación de los recursos en sus áreas. El día de hoy la Corte ha dictado sentencia firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento en la que da la razón a Nicaragua al confirmar que Colombia implementó una política de Estado que ha violado la jurisdicción y los derechos soberanos de Nicaragua. Según Managua, el Tribunal de la ONU determinó que Colombia intervino con las actividades de pesca, investigación científica marina y operaciones navales de Nicaragua en su zona económica exclusiva. Tras conocerse la decisión, Nicaragua expresó que tomará los pasos necesarios para ajustar su legislación con respecto a sus líneas de base recta en el Mar Caribe, para que las mismas puedan cumplir a cabalidad con las recomendaciones del Alto Tribunal. Del mismo modo, destacaron que la CIJ negó que Nicaragua haya violado los derechos de pesca de la población raizal que vive en el archipiélago de San Andrés y Providencia. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de aplazar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en ese país o en Venezuela y anunció que comenzará con ese proceso lo antes posible. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo que se negaba a aplazar su investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y pidió permiso a los jueces para reanudar la investigación.
Notifiqué ayer miércoles a la Sala de Cuestiones Preliminares la solicitud de Venezuela de suspender el procedimiento, así como mi intención de solicitar lo antes posible la autorización para reanudar mi investigación. Comuniqué esta decisión porque tras examinar el fundamento de la solicitud de aplazamiento, he llegado a la conclusión de que no se ha presentado ninguna información nueva que justifique una revisión de mi anterior evaluación. El gobierno de Nicolás Maduro estima que los atropellos a los derechos humanos cometidos durante la represión de las manifestaciones contra el gobierno en 2017, que dejaron unos 100 muertos, están castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial. Un hombre lanzó una piedra contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, cuando este se encontraba saludando a la ciudadanía durante su visita a la región de Coquimbo. Esta es la primera salida a regiones de Boric desde que asumió como mandatario. El objeto lanzado contra él falló por pocos centímetros y terminó golpeando en el lado derecho del pecho de su jefe de gabinete. Tras este hecho, el presidente fue retirado del lugar y, según se ha informado, el sospechoso de 31 años ya se encuentra detenido. El excampeón de boxeo de los pesos pesados Mike Tyson golpeó repetidamente a un pasajero en un avión. La aeronave estaba a punto de despegar de San Francisco con destino a Florida cuando un joven comenzó a molestar y a provocar a Tyson. Quien minutos antes se había tomado una foto con el hombre, perdió la paciencia y se abalanzó sobre él con una lluvia de golpes. Tras la agresión, el exboxeador abandonó la aeronave antes del despegue. La aerolínea indicó que el pasajero agredido presentaba un elevado nivel de intoxicación. Walter Ortman, un hombre de 100 años que vive en Brasil, entró al libro de Guinness Records como el trabajador más antiguo del mundo. Cumplió 84 años en la misma empresa. Un hombre de 100 años de la ciudad de Brusque, en el sur de Brasil, ingresó al libro Guinness de Récords Mundiales por trabajar 84 años en la misma empresa. A pesar de su extraordinario logro, los consejos de Walter Ortman para aquellos que buscan una vida profesional larga y satisfactoria son sorprendentemente rutinarios y es hacer lo que se ama y alejarse de la comida chatarra. Tem que gostar de trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com aquela vontade, aquele espírito de luta e tem que começar a trabalhar também com o que você gosta de fazer. Não pode pegar qualquer trabalho só para dizer que está trabalhando, isso não adianta, não vai aguentar. Então você tem que procurar um trabalho que se gosta de fazer, aí você não vai nem sentir o tempo passar. Isso aconteceu comigo, que eu comecei a trabalhar aqui, gostei, foi subindo de ponto a ponto, até chegar ao ponto que estou hoje. Según los medios de comunicación locales, Ortman empezó en la planta de una empresa que produce tejidos. Actualmente es conocida como Renoview. Poco después pasó a la administración y acabó convirtiéndose en director de ventas. Muy buenas noches. Se produjo hoy el esperado fallo del Tribunal Internacional de La Haya sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia por un supuesto incumplimiento por parte de nuestro país del fallo emitido por la misma Corte en el año 2012, en el que perdimos, como ustedes saben, 70.000 kilómetros de mar Caribe. En primer lugar, hay que insistir en que el fallo de hoy no dirimió ningún diferendo sobre límites. Simplemente la Corte falló sobre los derechos y deberes de las dos naciones en las aguas que están en disputa. Con respecto a quién ganó y quién perdió, Nicaragua dice obviamente que Colombia perdió y que Nicaragua ganó, y Colombia dice que fue nuestro país el que ganó. Hablamos enseguida con el doctor Manuel José Cepeda, uno de nuestros juristas que negoció en el Tribunal de La Haya. El doctor Cepeda acaba de regresar al país. Ahora, doctor Manuel José, sin excesos nacionalistas, ¿cómo nos fue en el fallo? Yo creo que nos fue muy bien, Yamid, y sin hacer calificativos, voy a enunciar las peticiones de Nicaragua que la Corte rechazó. Nicaragua pidió que la Corte obligara a Colombia a o modificar la Constitución, que exige que para modificar los límites se adopte un tratado,
o que adoptara otra medida para modificar los límites. O sea, pidió a la Corte que hiciera a Colombia cumplir el fallo de 2012, aplicar el fallo, ejecutarlo mediante algún procedimiento. Y le pidió además que mantuviera abierta la jurisdicción hasta tanto Colombia no cumpliera en ese tema el fallo. Ambas peticiones fueron rechazadas por la Corte. ¿Qué quiere decir la petición mantenga abierta su jurisdicción? ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto, Yamid, como es bien sabido, Colombia denunció el Pacto de Bogotá muy pronto después del fallo de 2012. La denuncia del Pacto de Bogotá impide que Nicaragua vuelva a demandar a Colombia después de un año de presentada la denuncia. Esta demanda fue presentada antes de que pasara ese año y por eso estamos en este fallo. Pero después del año ya no puede volver a demandar. Entonces, para Nicaragua era muy importante que sin tener que presentar una nueva demanda, Nicaragua pudiera seguir yendo a la Corte a decirle: mire que Colombia dijo esto, mire que Colombia no ha hecho esto otro, mire que todavía no ha modificado su constitución, o mire que la Corte Constitucional sigue diciendo esto o aquello. Es decir, quería saltarse el efecto de la denuncia del Pacto de Bogotá. La Corte con razón dijo: no, yo no voy a mantener mi jurisdicción. Hasta aquí llegó este caso. Lo cual quiere decir que al rechazar la solicitud ya no va a intervenir más la Corte Internacional de La Haya en el diferendo con Nicaragua. En este tema, objeto de esta controversia, que como usted muy bien me lo señaló al iniciar esta presentación, tiene que ver con los derechos y libertades y deberes de cada país. Sobre ese tema, eso quedó cerrado. Queda otro caso diferente, que es el de plataforma continental extendida, pero ese no fue objeto de este fallo y ese es un caso que seguramente se resolverá el año entrante. Esa es otra demanda, sí. Tercero. Exacto. Pues tercer punto muy importante. Nicaragua le pidió a la Corte que condenara a Colombia a pagar una indemnización de perjuicios porque en algunas ocasiones alguna fragata o corbeta colombiana le impidió a Nicaragua adelantar alguna actividad de pesca. Entonces, en 51 incidentes que alegó Nicaragua, en 16 la Corte dijo: sí, se le fue la mano o se le fue el lenguaje utilizado por el capitán y la conducta del capitán no estuvo ajustada al derecho internacional, pero en los 35 restantes Nicaragua no probó ninguna violación. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Nicaragua le pidió a la Corte que condenara a Colombia a pagar una indemnización de perjuicios, o si no podía identificar el monto, que lo tasara después en un incidente para fijar perjuicios. La Corte rechazó esa petición de Nicaragua y no hay ninguna condena en perjuicios a Colombia. De acuerdo. Cuarto, Nicaragua no solo quería, digamos, que hubiera esta condena, sino quería impedir que Colombia siguiera haciendo presencia en el área con su armada. Pero la Corte no dice en ningún momento en este fallo que Colombia no pueda seguir haciendo presencia en el área, que Colombia no pueda ejercer su libertad de navegación y sobrevuelo, y que Colombia no pueda, en ejercicio de esas facultades, ejercer interdicción en materia de narcotráfico o cualquier otro crimen transnacional. En resumen, y a mí, si me permite una expresión un poco coloquial, Nicaragua nos quería sacar de allá y no pudo. Eso es importante. Así Nicaragua, eso es verdad. Eso es cierto. Es muy importante. Nicaragua también quería que la Corte tumbara la zona contigua integral creada por el decreto 1946 de 2013.
un decreto que básicamente le dio efecto a la soberanía que Colombia tiene sobre todas las islas del archipiélago. La soberanía sobre las islas da el derecho a tener mar territorial. Esos son 12 millas náuticas desde la línea y los puntos de base de las islas. O sea, digamos, desde la isla son 12 millas náuticas de mar territorial. Pero además, un efecto es que hay una zona contigua a esas 12 millas. Y esa zona contigua también tiene 12 millas más. O sea, en total, la soberanía de un país le permite proyectarse 24 millas náuticas desde las islas. Nicaragua dijo, Colombia no puede hacer eso. No puede hacer eso porque a veces la zona contigua de las islas se superpone a aguas que Nicaragua ha reclamado como suyas. Y entonces Nicaragua dijo, no puede haber superposición de la zona contigua de Colombia sobre la zona económica exclusiva que Nicaragua reclama como suya. La Corte no le dio la razón a Nicaragua, dijo las islas sí pueden tener zona contigua hasta 24 millas náuticas. Eso es fundamental porque el archipiélago quedó reintegrado. Hay una continuidad entre las zonas contiguas de cada isla, dado que las islas están a menos de 48 millas náuticas una de la otra. Ahora mire, doctor Manuel José, el tiempo se nos ha agotado, pero falta plantearle lo siguiente. La agencia Associated Press envió un despacho desde La Haya donde dice dónde ganó Nicaragua, pero ya no hay tiempo para presentárselo. ¿Me acepta usted grabar ahora mismo ese programa para transmitir mañana sobre lo que dice el periodista de la AP desde La Haya? Con mucho gusto, Yamid. Así lo hacemos. Extraordinario. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a la segunda parte de la entrevista mañana con el doctor Manuel José Cepeda y el diferendo con Nicaragua. Ahora los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Otro golpe al registrador. Corte Constitucional tumba su nuevo código electoral. Tribunal de Cundinamarca admite demanda contra el registrador. Corte de La Haya niega pretensiones de Nicaragua. La Armada sí puede patrullar aguas en disputa. Acto de soberanía hoy en Cayo Bolívar y en Cayo de los Pescadores en el Caribe, en límites con Nicaragua. Moscú propone diálogo con Bogotá. Embajada rusa advierte sobre riesgo de comercio bilateral. Fico Gutiérrez denuncia plan para enlodar su campaña. Adhesión del Partido Verde a Sergio Fajardo. Gustavo Petro agita sus tesis en visita a Chiquinquirá. Francia Márquez explica su afiliación al CISBEN. Comenzó esta noche restricción a parrilleros en motos. En operativo cae banda de ladrones en Bogotá. Grave accidente de 2 buses en Ciudad Bolívar. 23 heridos. Graves problemas por invierno en Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. 10 ríos amenazan con desbordarse. Lupa a incapacidades laborales. Fondo chino adquiere almacenes Justo y Bueno. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la reforma al Código Electoral. Según la Corte, el Congreso cometió un error al tramitar y aprobar el Código en medio de sesiones extraordinarias. La Sala Plena de la Corte Constitucional le acaba de dar un nuevo golpe al registrador Alexander Vega, pues acaban de tumbar la reforma al Código Electoral que él promovió y que fue aprobada en diciembre de 2020. Con esa reforma, la registraduría esperaba implementar nuevas reglas como la ampliación por 1 hora de la jornada electoral de 8 a 5, las listas paritarias, cambios en la ley seca, el voto manual y electrónico mixto, control en las encuestas y hasta la creación de más de 1000 nuevos cargos para el registrador.
registrador. Con 6 votos en contra y 3 a favor, los de Jorge Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortiz, la reforma al código no pasó su examen debido a que los magistrados consideraron que no era constitucional que el proyecto haya sido aprobado en sesiones extraordinarias. La Constitución advierte que las leyes estatutarias se tramitan en una sola legislatura y los informes de conciliación del nuevo código fueron discutidos el 18 de diciembre, 2 días después de que se finalizara. La Corte también cuestionó que el código se haya aprobado en sesiones virtuales y que no tuviera en cuenta el impacto fiscal. La ponencia del magistrado Ibáñez, que le daba su aval al código, fue derrotada y el magistrado Alejandro Linares deberá redactar un nuevo texto. La reforma que se cayó facultaba a la registraduría como la única entidad encargada para identificar y autenticar digitalmente a los colombianos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que pretende sacar del cargo al registrador nacional Alexander Vega. La demanda cuestiona los errores e inconsistencias de las pasadas elecciones legislativas y pretende la suspensión inmediata del registrador. El magistrado Luis Manuel Lazo quedó como ponente del proceso. El coagente de Colombia ante la Haya, el exmagistrado Manuel José Cepeda, aseguró hoy que el fallo de la Corte Internacional de Justicia, según sus palabras, fue muy favorable a Colombia. Y en cambio, Nicaragua fracasó en su propósito central de hacer que el tribunal declarara el incumplimiento colombiano en el fallo de áreas marinas promulgado hace 10 años. El magistrado Manuel José Cepeda, que participa como coagente de Colombia en las demandas que ha entablado Nicaragua contra Colombia por el diferendo de límites marinos en el Caribe, aseguró que la decisión de hoy de la Corte Internacional de Justicia es un triunfo para los colombianos y una derrota para los nicaragüenses. Nicaragua pretendió que la Corte de la Haya resolviera su demanda presentada hace casi 9 años como un caso de delimitación marítima y de su soberanía en las aguas en disputa. Nicaragua trató de volverlo un caso de esa naturaleza, pidiéndole a la Corte que le exigiera a Colombia cumplir el fallo, pero la Corte rechazó esa pretensión de Nicaragua. Por lo tanto, en lo esencial, Nicaragua perdió. Nicaragua quería quitarle a Colombia derechos, le quería impedir a Colombia que hiciera presencia en el Mar Caribe. Perdió. Quería impedir que Colombia ejerciera la libertad de navegación y sobrevuelo, que es fundamental para hacer interdicción en materia de narcotráfico. Perdió. Nicaragua. La Corte comprobó que barcos de la Armada de Colombia en 16 ocasiones violaron la jurisdicción marítima de los nicaragüenses, pero no dio trascendencia jurídica a estos hechos. Quería que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización de perjuicios. La Corte no le dio la razón a Nicaragua. Quería que la zona contigua que permitió reintegrar el archipiélago fuera declarada totalmente ilegal. La Corte no acogió la petición de Nicaragua. Quería impedir que los raizales pudieran salir a navegar hasta sus bancos tradicionales de pesca. Nicaragua no logró eso. La Corte rechazó esa petición de Nicaragua y este caso ha quedado cerrado totalmente. La Corte tiene pendiente un último caso de litigio contra Colombia con la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental, que se debe fallar seguramente el año entrante. El presidente Iván Duque, al conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia, anunció que no abrirá negociaciones de un tratado de límites con quien él llama el oprobioso dictador Daniel Ortega y señaló que los raizales del archipiélago de San Andrés podrán seguir ejerciendo su derecho a la pesca. El presidente Iván Duque permaneció 48 horas en el archipiélago de San Andrés a la espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Desde las 3 de la mañana, en compañía de la vicepresidenta y canciller, del ministro de Defensa y de funcionarios civiles y militares, Duque comenzó a seguir la transmisión de la sesión que dio a conocer la sentencia del tribunal por la demanda de Nicaragua ante un presunto incumplimiento de Colombia del fallo de límites de hace 10 años. Yo creo que este fallo es un fallo que tiene una gran relevancia para la defensa histórica que ha hecho en nuestro país de la integralidad y del carácter histórico del archipiélago
de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos. El presidente Duque prometió a los raizales del archipiélago que sus derechos no serán afectados y serán preservados por el Estado colombiano. Hoy nosotros podemos decirle a todo el pueblo raizal que nada de lo que ellos hoy ejercen como derechos les ha sido privado por este fallo. En respuesta a la Corte Internacional que pide que los dos estados negocien un tratado de límites marinos, el presidente Duque advirtió que con Daniel Ortega no será posible. Pues claramente con Nicaragua no hay ninguna posibilidad, por lo menos mientras yo sea el presidente de Colombia, de que nosotros entremos en ninguna negociación de ningún tratado. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se declaró satisfecha con el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Nos sentimos de verdad muy satisfechos de haber encontrado este trabajo armónico, integrado, contando con la comunidad raizal, que sin duda influyó muchísimo en esta definición en el fallo por parte de la Corte Internacional de Justicia. El presidente Duque anunció que la Embajada de Colombia en Managua seguirá indefinidamente sin embajador. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, encabezó un acto de soberanía en Los Cayos, que hacen parte del archipiélago de San Andrés, cerca del límite con Nicaragua. Funcionarios del gobierno sobrevolaron la zona de frontera con Nicaragua y llegaron hasta el Cayo de los Pescadores y el Cayo Bolívar, donde el ministro de Defensa, Diego Molano, acompañado por la cúpula militar, hizo la bandera nacional. Para garantizar el control territorial, la lucha contra los delitos transnacionales, con buques también que acompañan a los raizales, los colombianos, los sanandresanos, los raizales pueden tener la certeza que aquí está su fuerza pública, su Armada Nacional. También visitaron el buque ARC Victoria, una de las principales embarcaciones de la Armada en esa zona de frontera. El expresidente Álvaro Uribe, al referirse al fallo de la Corte de La Haya, aseguró que Colombia debe defender su soberanía y no entregar 1 milímetro de mar. Para el expresidente Álvaro Uribe, miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, Colombia no puede ceder nada de su soberanía territorial. Es mejor vivir décadas de tensiones diplomáticas que entregar 1 milímetro del mar de la patria. Y dice que el fallo no fue adverso al país. La sentencia no habla de incumplimiento de Colombia, asunto de competencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No afecta a la zona contigua, que une a las islas del archipiélago, sin embargo limita la extensión. El exmandatario no ha cambiado de posición desde cuando La Haya le quitó 70.000 kilómetros de mar territorial a Colombia en 2012. A su turno, el también expresidente Ernesto Samper aseguró que al Estado colombiano no le queda más que cumplir el fallo de La Haya y que con esta sentencia los más perjudicados son los raizales del archipiélago de San Andrés. Contrario a lo expresado por el expresidente Álvaro Uribe, miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el también expresidente liberal Ernesto Samper manifiesta que no le queda otro camino a Colombia y al gobierno, al Estado, sino cumplir el fallo de La Haya. ¿Y cómo lo tiene que cumplir? Negociando el tratado con Nicaragua. Lo dijo claramente la Corte en la sentencia 269 del 2014. El expresidente Samper dice que el gobierno Duque no puede cantar victoria. La gente dice, es que no nos quitaron nada, pues ya no lo quitaron en el 2012, le quitaron a Colombia 76.000 kilómetros cuadrados. Y que los más perjudicados son los raizales. Los raizales no solamente son colombianos, hay raizales centroamericanos, hay raizales nicaragüenses, pero ahora quedaron que tienen que pedirle permiso a Nicaragua para poder pescar, que antes no lo necesitaban. O sea, el gran perdedor de esto han sido nuevamente los raizales. Y que hay que negociar, gústenos o no, con el gobierno de Nicaragua. Los candidatos a la presidencia también se pronunciaron sobre el fallo de La Haya. En su mayoría coincidieron con la protección de los derechos de los raizales. Estas son algunas de las posiciones de los candidatos a la presidencia sobre el fallo de La Haya. La defensa de los derechos de pesca de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debe protegerse. Nuestro objetivo será el fortalecimiento de oportunidades y acompañamiento a la comunidad. Colombia es una democracia y Nicaragua es una dictadura. Con una dictadura no negociaremos nuestros límites fronterizos. Nunca se renuncia a la soberanía. Colombia va hasta el meridiano 82 y punto. No importa lo que digan los tribunales y mucho menos celebrar este fallo. Vamos a restablecer y proteger los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago. Restableceremos el poder marítimo y el poder aéreo de la Fuerza Militar Colombiana. Tenemos que negociar con Nicaragua. Lo más importante de este fallo
Y para Colombia lo que no es negociable de ninguna manera es que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros buques, estén patrullando nuestras aguas territoriales, nuestra zona económica exclusiva, y que de esta manera nosotros podamos asegurar nuestro dominio sobre nuestro territorio. Hacer un acuerdo bilateral con Nicaragua con un propósito: defender los derechos de pesca de la población raizal de San Andrés. Y en eso nos vamos a comprometer, a lograr restituir los derechos de pesca de la población raizal sanandresana. El candidato Rodolfo Hernández se pronunció a través de Twitter, Sergio Fajardo a través de un comunicado. Se debería llegar a un acuerdo con Nicaragua si el fallo de La Haya sigue siendo negativo para la vida de los pescadores y la comunidad raizal, porque se les debe facilitar posibilidades para que no se vean afectadas sus necesidades de trabajo, de sostenimiento. Lamento que se haya desconocido que los habitantes de nuestro archipiélago poseen derechos de pesca en aguas que fueron adjudicadas a Nicaragua en el fallo de la misma Corte de 2012 y en las cuales han hecho faenas desde tiempos inmemoriales. Es una región donde la comunidad raizal e isleña depende de la pesca. El gobierno ruso anunció hoy que tomó nota de las declaraciones del presidente Iván Duque sobre las nulas relaciones que en concepto tienen los dos países, pero hizo un llamado a un diálogo político con respeto mutuo y en bien de los pueblos. María Zaharova, portavoz de la Cancillería de Rusia, anunció hoy que en Moscú tomaron nota de las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque. El mandatario colombiano ha dicho repetidamente en los últimos días que no hay relaciones entre los dos países y que no las puede haber cuando hay un gobierno como el de Vladimir Putin que ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. Lamentamos que las declaraciones las hiciera en el espíritu de la retórica negativa impuesta a otros países por la administración de Estados Unidos, dijo la señora Zaharova. Agregó que a Colombia y Rusia les interesa mantener una cooperación constructiva y mutuamente beneficiosa en diversas áreas. Y anunció que los rusos están abiertos a sostener un diálogo político de respeto mutuo con Bogotá. Por su parte, en la capital colombiana, el embajador de Rusia, Nikolai Tadumatsu, hizo también observaciones sobre lo que llamó la premeditada línea de generar y o agudizar artificialmente la tensión entre los dos países. Esa línea miope además afecta directamente a miles de colombianos y colombianas jóvenes que actualmente estudian en Rusia. Las relaciones económico-comerciales tampoco salen ganando, dijo el embajador. El padre Javier Giraldo, miembro de la comunidad de paz de Apartadó, denunció que las estructuras del Clan del Golfo en Urabá se mantienen intactas pese a la captura de alias Otoniel. El sacerdote jesuita denunció que en Urabá se mantiene el temor por las acciones de los paramilitares, que siguen actuando igual que cuando alias Otoniel estaba al mando. Están eliminando a los que no cumplen con las imposiciones del paramilitarismo. El paramilitarismo está controlando toda la vida de los campesinos. Aseguró que la estructura ilegal se mantiene intocable. Querían que el mando, digamos, de esa estructura paramilitar fuera menos visible, menos conocido, más clandestino, ¿no? Denunció que las relaciones entre paramilitares y fuerza pública reveladas por alias Otoniel se mantienen en la actualidad. Cuando convocan a las comunidades, la fuerza pública, la Brigada 17, previamente se va a sectores, a veredas lejanas de allí. Según el padre Giraldo, en general, el país está viviendo un deterioro de la situación humanitaria. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó una condena contra la nación por las chuzadas del DAS contra la exsenadora Piedad Córdoba. El nuevo fallo ordena atención psicológica para la exsenadora tras advertir que sufre de trastorno depresivo por la persistencia de amenazas. Carlos Matos aceptó los cargos del segundo proceso judicial en su contra por el pago de un soborno de 100 millones de pesos a la juez 16 civil de Bogotá, quien dejó en firme la medida cautelar que le permitió a Matos seguir comercializando en Colombia vehículos Hyundai. El empresario, que está actualmente detenido en la cárcel de Convite en Boyacá, pidió ser trasladado a un centro de reclusión en Barranquilla por complicaciones de salud.
Alejandro Lyons de la Espriella, padre del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, habría llegado a un preacuerdo con la Fiscalía en el proceso que se adelanta en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El preacuerdo contemplaría una pena de 5 años y 6 meses de cárcel por haber adquirido de manera irregular 15 bienes avaluados en más de 8.000 millones de pesos. El candidato presidencial Federico Gutiérrez dijo que están buscando narcotraficantes para enlodar su nombre y el de su campaña. De acuerdo con el candidato Federico Gutiérrez, su campaña ha recibido información de un supuesto plan de integrantes del pacto histórico o cercanos a esa campaña para lograr un acuerdo para que extraditables hablen en su contra. Con un eventual acuerdo que tendrían con alias Douglas, uno de los cabecillas de la oficina estructural a la que tanto combatí siendo alcalde. Y yo quiero alertar al país de que eso está pasando. Gutiérrez le pidió explicaciones a la campaña del pacto histórico. Y son ellos quienes tienen que aclarar, tanto Piedad Córdoba, el hermano de Gustavo Petro y el mismo Gustavo Petro, qué hacen hablando con criminales de toda índole y para qué. Y el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, recibió hoy el apoyo del grueso de los dirigentes del Partido Verde que llegaron a Bogotá desde diferentes regiones del país. Buenas noches, verdes de Colombia. Así saludó esta noche Sergio Fajardo a ediles, concejales, diputados, congresistas que llegaron de todas partes del país a sumarse a su campaña política. Dijo que aunque él no es miembro activo del Partido Verde, siempre lo ha representado en los cargos públicos que ha tenido. El partido que yo siempre he querido estar, el que siempre he representado y al que no he podido entrar, pero eso no importa porque hoy aquí soy como verde, como todos los que estamos compartiendo estos sueños. Fajardo dice que con el apoyo de la Alianza Verde va a gobernar a Colombia sin corrupción. El candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, adelantó su campaña política en Chiquinquirá, en Boyacá. En visita al municipio de Chiquinquirá, el candidato Gustavo Petro se refirió a la inversión en el campo para el fortalecimiento del sector agrícola, impulsará a los campesinos para que dejen de ser pequeños sembradores de comida y convertirlos en industriales de la seguridad alimentaria. Consiste en cómo ese pequeño productor de papa o de maíz o de cantinas de leche con sus vacas, asociándose, se puede volver propietario de la agroindustrialización de sus productos. Desde esta zona minera envió un mensaje a los pequeños mineros diciendo que no tienen por qué tener miedo a la llegada de Petro a la presidencia porque en el reemplazo de esta labor extractivista va a ser muy lento y se respetarán las concesiones existentes hasta hoy. Y la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, respondió a las críticas por su afiliación al CISBEN. Francia Márquez se refirió hoy a su inscripción en el CISBEN en el año 2019 con una vivienda diferente a una casa propia que adquirió en Cali en el año 2018. Tener una vivienda, ¿sí?, que conseguí con un premio no significa que entonces ya soy millonaria. No significa, yo no he tenido empleo directo, sí, he estado desempleada por mucho tiempo. La candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico también dijo que nunca ha sido encuestada o participado de censo alguno del CISBEN. En el municipio de Suárez, en la alcaldía, afilian a todas las personas al CISBEN y estuve afiliada, pero como víctima de desplazamiento forzado, pues me trasladaron el CISBEN a Cali. Eso no es un pecado, eso no es un delito. Yo sigo siendo del municipio de Suárez, yo sigo votando en el municipio de Suárez. Mi vivienda sigue estando allá, a pesar que ahora por la situación de seguridad pues me tocó venirme a Cali. La candidata explicó que la vivienda en Cali fue comprada con el dinero que recibió al recibir el premio Goldman. Los candidatos a la vicepresidencia fijaron hoy su posición sobre el acuerdo de Escazú en un debate en la Universidad de los Andes. Han hablado del acuerdo de Escazú. Yo no sé si lo han leído o lo han revisado. A mí me preocupa un tema, porque no solo es la parte ambiental, que todos estamos comprometidos con ella. Yo creo que el que no lo haga, no sé en qué planeta viva. Pero recordemos que se puede llegar a perder la soberanía ecológica del país. Hay que implementar el acuerdo de Escazú. Y en eso, Carlos, a mí me tocó negociar el acuerdo de Escazú. Cerramos el acuerdo de Escazú. Colombia jugó un papel de liderazgo en el acuerdo de Escazú. Y hoy están en Chile celebrando la primera COP del acuerdo de Escazú y no estamos. Colombia debería ser líder
precisamente en proteger a esos activistas y líderes ambientales, defensores de derechos ambientales, y no lo está haciendo. Aquí no hay ningún problema de soberanía ecológica. Aquí lo que hay es miedo de quienes han ocultado información frente a proyectos que afectan territorios. En este sentido, los candidatos fijaron su posición sobre la protección de los líderes ambientales. Seguir el accionar contra las estructuras. Hay un tema que las comunidades señalan y es la autoprotección, ¿sí? Y obviamente la aplicación de los acuerdos de Escazú. Los líderes ambientales y sociales para nosotros es un tema central, como las víctimas en nuestro programa de gobierno, y nos comprometemos con John Milton que esto no quede en la impunidad. Matan a un líder comunal, matan a un ambientalista y nunca vemos los resultados. Hace 2 horas empezó a regir en Bogotá la prohibición al parrillero hombre en moto. Hasta ahora las autoridades destacan el buen comportamiento de los capitalinos. Esta noche entró en vigencia la prohibición al parrillero en moto en Bogotá. Entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana, los días jueves, viernes y sábados, no podrán transitar acompañantes hombres. Aproximadamente ya se han realizado más de 200 comparendos, algunas inmovilizaciones, pero en términos generales la ciudadanía ha cumplido con la restricción. Con retenes en las vías principales, las autoridades verificaron el cumplimiento de la medida. Por unos pagan todos, ¿no? Entonces, si de alguna manera se puede aportar, pues sí, toca hacerlo. Transitar con parrillero genera inmovilización inmediata del vehículo y no portar la placa visible, un comparendo por 447.000 pesos. Es importante aclarar que como está en el Código de Tránsito, esta marcación debe ir de manera fija en el casco, de un fondo oscuro y unas letras reflectivas. Esto con el objetivo precisamente de que no pueda ser modificado o pueda ser quitado en algún momento. Recuerde que la prohibición no aplica para mujeres, fuerza pública, seguridad privada, personal de emergencias y salud, transporte de personas con discapacidad, aseguradoras y servicio de conductor elegido. Hubo una acalorada discusión hoy en el Consejo de Bogotá. La secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, criticó duramente a los concejales a quienes acusó de convertir en un circo la sesión. En un duro choque entre el distrito y el Consejo de Bogotá terminó la sesión en la que se discutía la inclusión de la capital a la región metropolitana. Esta intervención de la secretaria de Planeación calentó los ánimos. Si a la audiencia de ayer llegaron o no llegaron bogotanos dependía de ustedes. Dependía de usted, concejal Carrillo, no convertir esa audiencia en un circo. La secretaria se refería a esta imagen de cartón de la alcaldesa, que fue instalada por el concejal Carlos Carrillo ante la ausencia de la mandataria en la sesión. Una alcaldesa de cartón porque no es capaz de venir a escuchar a los ciudadanos. Concejal Carrillo, si no quiere que lo traten como un payaso, no se porte como un payaso. Lo que está haciendo la secretaria no solamente es irrespetarme a mí, es irrespetarlo a usted también, concejal Lacerna. De inmediato, concejales de diferentes bancadas interrumpieron a la funcionaria y le exigieron respeto. Secretaria, si a usted no le gusta venir acá, no vuelva, señora secretaria. Yo sí le quiero pedir respeto por esta corporación. Usted es una persona muy capaz. Quizás puedo poner en duda su capacidad de manejar sus emociones. Eso le cuesta más. La región metropolitana Bogotá-Cundinamarca ya fue aprobada en primer debate por la Asamblea del Departamento. En el Consejo de la Capital todavía no pasa en comisión. Un leve aumento registraron los contagios y muertes por COVID en Colombia. Otras 274 personas se infectaron de COVID-19, mientras que 4 murieron. Se procesaron 21.000 pruebas en los laboratorios del país. Gracias a un video grabado por un ciudadano, la policía logró capturar a los ladrones que protagonizaron un robo en plena calle 100 de Bogotá en medio del tráfico. Así atacó una banda de ladrones en la calle 100 con avenida 19 en el norte de Bogotá. Los ocupantes de un vehículo BMW fueron las víctimas. Hacemos un llamado a la persona que fue víctima para que se comunique con la Policía Nacional o se haga presente en la URI Granjas. La rápida reacción de la policía logró dar captura a los 3 delincuentes que se movilizaban en este vehículo de propiedad de uno de los ladrones. Estas 3 personas capturadas registran antecedentes por hurto. Los 3 tienen antecedentes y importante que uno de los capturados es el dueño del vehículo. Aparece como propietario del vehículo y bueno, estamos en un proceso ya de judicialización por el presunto delito de hurto calificado y agravado. Líderes
Líderes sociales y profesores de Ciudad Bolívar denunciaron amenazas y allanamientos irregulares. Varias casas del barrio Potosí fueron allanadas en busca de drogas y armas que no fueron encontradas. Hacia las 6:20 de la mañana, cerca de 40 policías llegaron hasta el barrio Potosí de Ciudad Bolívar y allanaron varias casas de la comunidad. Cuando ingresaron no dieron ningún tipo de argumentos. Ingresaron y empezaron a revolver todo. Luego, cuando yo ya estaba en mi cuarto, pues ahí intentaron leerme un acta de allanamiento. Según la policía, tenían información de la existencia de armas y drogas en estas casas que forman parte de la sede administrativa del Instituto Cerros del Sur y su proyecto Escuela de Comunidad. No, qué pena, no encontramos nada. En la acta dice que no encontraron nada, que se equivocaron, que la información que le habían dado equivoca. Sencillamente es la política del miedo. No le veo otra razón. Los líderes sociales denunciaron amenazas en su contra. Nos vemos hoy amenazados, intimidados con este tipo de procedimientos. La comunidad de Ciudad Bolívar pide acompañamiento de los organismos de derechos humanos para que cese la estigmatización. Un aparatoso accidente de tránsito se registró al sur de Bogotá. El choque de 2 buses dejó 23 heridos. Un accidente entre un bus del SITP y un alimentador dejó un saldo de 23 heridos en la localidad de Ciudad Bolívar. La hipótesis de este accidente fueron fallas mecánicas, al parecer, en el sistema de freno. Afortunadamente ninguno de gravedad, los cuales fueron atendidos en el lugar de los hechos por el personal médico y remitidos a algunos centros asistenciales. 7 fueron las personas remitidas al Policlínico Olaya, Hospital Tunal y Hospital San Blas con traumas cráneoencefálico leve y politraumatismos. Transmilenio lamentó lo sucedido y se une a la investigación del caso. Las lluvias siguen provocando graves emergencias en diferentes regiones del país. Un deslizamiento de piedra y lodo provocó el cierre de la vía entre Manizales y Medellín a la altura del kilómetro 77. El desprendimiento de roca provocó daños en un poliducto de Ecopetrol. La situación representó un alto riesgo debido al cruce del poliducto que viene de Medellín hasta Cartago y por ello tuvieron que realizar estudios necesarios para evitar un accidente. La vía permanecerá cerrada por precaución esta noche, mientras que los viajeros padecen la situación. Por ahora, la recomendación de las autoridades es tomar la ruta Manizales-La Dorada, Medellín. Más de 2.000 personas damnificadas, pérdidas millonarias en cultivos y daños de consideración en infraestructura vial, especialmente en la zona rural y en acueductos. Deja hasta el momento las intensas lluvias en el departamento de Risaralda, que han ocasionado crecientes súbitas de los ríos y gran cantidad de deslizamientos de tierra. Luego de un consejo de gestión del riesgo, la gobernación y las autoridades ambientales declararon la calamidad pública para poder atender las emergencias que se reportan en por lo menos 12 de los 14 municipios de Risaralda. Así luce la inundación de 150 hectáreas de cultivos que causó el desbordamiento del río Cauca por la ruptura de 5 metros de Jarillón en zona rural de Palmira, Valle del Cauca. 50 personas tuvieron que ser evacuadas preventivamente, mientras que en Jamundí declararon la urgencia manifiesta por el daño en una planta de tratamiento que mantiene desde hace 2 semanas a más de 17.000 personas de 7 corregimientos sin el servicio de agua potable. Y es que la intensificación de las lluvias en varias regiones motivaron nuevas alertas del IDEAM sobre crecientes en los principales ríos del país. Las imágenes satelitales del IDEAM muestran un avance de la nubosidad hacia el interior y norte del país, por lo que la directora del IDEAM, Yolanda González, formuló recomendaciones y anunció en qué departamentos lloverá más fuerte. Estar muy atentos a las crecientes súbitas, inundaciones lentas en los grandes ríos y también a la amenaza de deslizamientos de tierra. Se prevén fuertes lluvias en las próximas horas en los departamentos de norte de Santander, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, sectores de Santander. Según el IDEAM, los siguientes municipios deben estar alerta frente a posibles desbordamientos de ríos: Itzmina en Chocó, Pueblo Rico en Risaralda, Ricaurte en Cundinamarca, Melgar en Tolima, La Dorada en Caldas, Puerto Triunfo en Antioquia, Barrancabermeja en Santander, Puerto Wilches en Santander y en el Valle del Cauca, Cali y Buga. Un patrullero de la policía fue asesinado en el Carmen de Bolívar. El hombre se llamaba Francisco Javier Pacheco. Perdió la vida cuando realizaba controles en la vía entre el Carmen y Zambrano. La policía ofreció 100 millones de recompensa por la captura de 3 miembros del Clan del Golfo que habrían cometido el crimen.
El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció vigilancia especial a las incapacidades laborales. De acuerdo con el gobierno, se viene registrando un incremento desmesurado de las incapacidades laborales que están poniendo en serias dificultades económicas a las empresas. Se anuncian medidas en todos los frentes para un fenómeno que puede representar, en cifras extraoficiales, 1 billón de pesos. Entonces vamos a trabajar para buscar un acuerdo en ese sentido, de tal manera que se cruce con el aporte de salud, con las incapacidades y lograr una efectividad mayor para ayudar a muchas empresas en Colombia, sobre todo pequeñas y medianas empresas. El ministro anunció mesas de trabajo para fijar una hoja de ruta en este frente antes de terminar la actual administración. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, entregó cifras positivas sobre los aportes a la seguridad social. En la Universidad del Norte en Barranquilla, el ministro de Hacienda dijo que las cifras de aportantes y los aportes al sistema de seguridad social van en aumento con respecto a los indicadores que habían antes de la pandemia. Del orden de 5.7 billones de pesos a cerca de 7.7 billones de pesos. Ahí hay un crecimiento, significa que recuperamos niveles que teníamos antes de la pandemia. Sostuvo que estos indicadores muestran la tasa de crecimiento que está logrando el país. En ese caso, en los cotizantes estamos aumentando de 10.6 millones de cotizantes a 11.3 millones de cotizantes. Solo en marzo, agregó el ministro, aumentó en 1.5 millones el número de ocupados y cerca de 500.000 empleos que se habían perdido. En el Congreso de Fondos Privados de Pensiones se habló de la necesidad de reforzar el sistema de protección a la vejez y de unificar los regímenes para pensionarse. Durante el desarrollo del Congreso de Asofondos que se realiza en Cartagena, el gremio habló de los puntos que debe tener en cuenta el próximo gobierno, no con una reforma pensional, sino con un sistema de protección a la vejez. Se llama Colombia Mayor. En Colombia ya tenemos en nuestro país 1.700.000 personas que son los más pobres, los de Sisbén 1 y 2, ahora se dice Sisbén A y B, que el Estado les da 85.000 pesitos mensuales, ¿cierto? ¿No? Eso es muy poquita plata. Hoy solo 1 de cada 4 colombianos tiene pensión. Que haya un solo régimen. Aquí no debería haber 2 regímenes compitiendo uno con otro. ¿No? Eso tenemos que ajustarlo. Por otra parte, el gremio señaló que aunque no es tan urgente el tema del aumento de la edad para la pensión como una reforma, también debe colocarse sobre la mesa. Tiendas Justo y Bueno recibirá capital de un fondo de inversión chino en medio del proceso de salvamento de la compañía. Las tiendas Justo y Bueno recibirán un nuevo respaldo financiero para salvar la compañía que no ha podido saldar sus deudas que la llevaron a un proceso de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades. En un trámite no oficial a la fecha, un fondo de inversión chino denominado Futures Capital anunció la entrada a la reorganización de Justo y Bueno con el fin de invertir en el esquema de negocios, pero también asumir parte de las acreencias de las tiendas que a la fecha superan los 90.000 millones de pesos. La sociedad venía recibiendo el apoyo de varias firmas, entre ellos proveedores, que buscaban reducir el nivel de la deuda y la protección a más de 7.000 empleados en al menos 1.000 tiendas en todo el país. Este nuevo inversionista tendrá que recibir la aprobación por parte de un agente promotor designado por la superintendencia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,15% a 1.616 puntos. La acción del grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 1,98% a 820 pesos con 90 centavos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 3,37% a 43.000 pesos. La acción de BHI fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 147.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,58% a 279 pesos con 50 centavos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.759 pesos con 54 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.730 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.090 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.28. El azúcar se transó en 19,88 centavos de dólar la libra.
el barril de petróleo WTI se cotizó en $103.40. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $108.79. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.314 pesos.